Dios les bendiga a nuestros amigos de Conexión Radio 20. Bueno, de nuevo hoy poder compartir con ustedes, también aquellos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, @Reedificando Ministerios. Es tiempo de avivamiento. Oiga, ya vamos entrando en la recta final de Cortísimo salmo. de este corto salmo. Muy interesante, de verdad creo que hemos encontrado cosas muy interesantes. Hoy pues muy contento del tema, porque hoy vamos a hablar del oír de Dios y por qué, digamos, hablo de que me emociona, porque mi nombre significa eso, Simón significa el que oye a Dios. Entonces creo que saber que podemos escuchar la voz de Dios, obedecer a Dios y que eso tiene relación con el avivamiento, creo que es algo súper importante. Así que bueno, entremos en materia hoy en el versículo 149. Dice así la palabra de Dios. 119, 149. Oye mi voz conforme a tu misericordia, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Óyeme, oh Jehová, ¿cierto? Bueno, ya sabemos que avivamiento es vivir. Pero aquí observemos, ya no es que nosotros oímos solo a Dios, sino que Dios nos oye a nosotros. Así que lo que partiría es a pensar acerca de por qué Dios nos oye o por qué no nos oye. Pienso mucho en que Dios siempre escucha. Sí. Los que pensamos que no nos oye somos nosotros. Ayer hablaba yo con una persona y decía, es muy difícil y es muy triste ver que los creyentes les es muy difícil palpar a Dios, tener la realidad de Él. Sí. Entonces, si yo no creo que Dios es real, pues mucho menos voy a poder creer que Él me escucha, sí, claro, porque Él puede responder a mis oraciones. Entonces, Dios tiene que ser real. Dios es una persona interesada en querernos escuchar. Sí. En una relación siempre la comunicación va a ser la base. Si usted no tiene una buena comunicación con la otra persona pues no va a saber quién es usted. Sí, claro. Entonces, yo me conozco a mí mismo en medio de mi quehacer diario. Me conozco a mí mismo cuando hablo con alguien. Hay cosas que salen del corazón y no salen de la mente. La Biblia habla que de la abundancia del corazón es que hablamos. Y muchas veces, ay, no, yo no quise decir eso. No, eso era lo que usted tenía ahí, que no sabía. Que no sabía. Y sale por la boca. Entonces, digamos que el hablar con Dios se hace retórico, se hace muy pragmático cuando nosotros decimos la oración. Sí. Y entonces ese hablar con Dios se nos convierte ya en algo muy diferente. Okay. Y eso hace que se vuelva una religiosidad el hablar con Dios, creo que Dios nos escuche. Anoche estaba dando una clase y hablábamos del bautismo, ¿no? Y una de esas personas decía, o sea que hay que cumplir con el rito del bautismo. Y yo decía, esa palabra rito no me cabe, por ningún lado como que me encaja, por alguna razón. Porque creo que a veces los creyentes volvemos todo un rito, igual la oración, ¿no? Y olvidamos que Dios es una persona y que al ser persona entonces no es un rito, es voy a hablar con Dios. Y creo que muchos de nosotros nos perdemos el avivamiento ahí. ¿Por qué? Porque de alguna manera creemos que Dios quiere escuchar ciertas cosas y realmente Dios quiere escuchar otras. ¿Sí? La Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Y a veces venimos a decirle, oh Señor Altísimo, tú eres el Shaddai, tú eres el Shalom, tú eres. Y entonces citamos en hebreo, en griego, en arameo, en sánscrito, lo que nos ocurra. Y no le decimos, Dios, papá, estoy pasando por una necesidad, está pasando esto, y perdemos la sinceridad. Y creo que de alguna manera por eso es que decimos, no, pero si yo oro, ¿por qué Dios no me escucha? Porque Jesús dice, ustedes están usando vanas palabrerías. Dios quiere sinceridad de parte de nosotros en la oración. Eso es un punto de partida muy importante. Cuando nosotros miramos a que Dios todo lo sabe, y yo pongo en mi boca
unas palabras que no están en mi corazón, porque es que ese versículo de Isaías, que ustedes me oran, pero su corazón está lejos de mí. Wow. Entonces, Dios, ¿cómo se siente cuando yo hablo de esa manera? Cuando realmente yo por dentro no quisiera darle gracias, sino quisiera pelear o quejarme. Y Dios sabe lo que hay, cómo escucha Dios esas palabras que yo le estoy diciendo. Y algo que veo que muchos necesitan es expresarle a Dios esa verdad que hay en ellos. Sí. Y es decirle, Señor, estoy enojado contigo porque se murió fulano, estoy enojado contigo porque no me hiciste justicia, tú sabes que fue la verdad que hubo en mí, que fue lo que pasó, ¿por qué no permites tal cosa? Y creemos que esas oraciones son blasfemas, ofenden a Dios, cuando realmente Dios lo que dice es, dame, hijo mío, tu corazón, saque de allá Sí, lo claro. que necesita entregarme, porque mientras usted saca la basura, yo puedo poner Lo nuevo, lo que quiero poner, ¿no? la paz, puedo llevarle a un versículo donde usted entienda esa situación que está viviendo. Entonces, ver a Dios como esa persona en la cual podemos tener un diálogo que me entiende más allá de lo que yo me entiendo a mí mismo. Entonces, si pensamos en nosotros mismos, en que yo estoy escuchando a una persona, pero el Espíritu Santo me puede dar discernimiento y no, esa persona no está hablando lo que necesita. Ya. Sí, esa persona necesita hablar lo que en realidad tiene para que pueda entonces ser veraz y ser atendida en lo que necesita. Oiga, yo noto ahí algo y creo que por ahí comenzaste, ¿no? Y con lo que acabas de decir, complemento algo. Y es una pregunta para las personas que nos ven. ¿Usted siente que Dios lo oye o sabe que Dios lo oye? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando habla de la oración, el Señor dice, ora a tu Padre que está en secreto. Y creo que muchos, no, es que yo no siento la presencia de Dios, y entonces uno dice, no, espere, es que el Evangelio no se trata de sentir cosas, ni calores, ni temblores, ni nada de eso. Y no es que uno no sienta cosas, claro, obviamente hay momentos en que hay una experiencia espiritual profunda, pero la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Fe no es que yo me imagino a Dios ahí conmigo, no, tampoco es imaginación. O sea, ni es sentir nada, ni es imaginarme nada, porque es que Dios no es algo de nuestra imaginación. Dios es un Dios real. Él quiere nuestras convicciones. Sabemos que Él es real. 1. 2. Sabemos, dice la Biblia, que Él nos oye. ¿Cuándo nos oye? Si oramos o hablamos conforme a su voluntad. Entonces, ¿por qué a veces pareciera que Dios no nos oye? Pues simplemente porque no estamos alineados de alguna manera. No me gusta mucho esa palabra alinear, pero bueno, de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, ese sería un punto. Permíteme ir a otro que creo que es clave. Me pasó con mi hermano mayor. Nosotros, por lo general, hablamos cuando tenemos que predicar, enseñar, pero por lo general somos muy callados, somos muy como ensimismados. Y un día estábamos ahí hablando con mi hermano sobre algo y el niño menor de él venía, papi, tal cosa. Y él le ponía la mano en la cabecita y el niño se iba y volvía al rato y papi, y tal cosa, y él le ponía la mano en la cabecita y el niño se iba. Hoy pienso en el avivamiento, que la vida no es solamente que yo tengo algo que decirle a Dios, sino que yo necesito ser escuchado por Dios. Y necesito, y porque digamos que estamos viendo hacia allá, diciendo, bueno, nuestra oración hacia Dios, pero el tema es, ¿Dios nos oye? Es que el punto no es nosotros. El punto es si yo creo que Dios me escucha, Sí. si Él me ama, si Él es mi papá, si Él está interesado en lo que yo siento, en lo que yo pienso, en lo que a mí me afecta, si Dios es real. Sí. El punto está es en Él. Uno siempre está orando, uno siempre está hablando con Dios. Bueno, los que tenemos la costumbre. Sí, claro. Otros dirán, no, yo me fui, ya oré la hora de este día y salí a hacer todo lo mío.
Y Dios se quedó allá en el aposento secreto porque no camina conmigo, no es mi amigo, no puedo hablar con él con libertad, porque entramos en todos esos misticismos, en todas esas cosas que deben hacerse de esta manera y de esta otra, y Dios está esperando una amistad. Eso es algo que también debemos tener muy claro. Dios quiere ser nuestro amigo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, Él tiene los roles que nosotros necesitemos. Sí, claro. Pero Dios es una persona y para que Él nos escuche es porque creemos que está conmigo en todo momento, en todo lugar, vive y habita en mí. Es más, sabe más cosas de mí que yo mismo. Entonces, ¿cómo sería ese oír de Dios si yo le digo, Señor, ¿yo por qué me siento así hoy? Señor, ¿por qué no creo tal cosa? ¿Por qué me es difícil tal situación en la familia o en la iglesia? Mírale, y esto en tu palabra es la verdad, no me parece, Señor, acá tú dices esto y me parece injusto. Armar un diálogo con Dios de tal manera que me pueda a mí expresar lo suyo. Oiga, mire que hay algo muy valioso, ¿no? Yo pienso en dos pasajes de la Biblia, por ejemplo, que habla de Dios oyéndonos, no de nosotros hablándole a Dios solamente, sino de Dios oyéndonos. Uno es cuando Salomón está dedicando el templo y dice, y tus oídos estén atentos a la oración de tu pueblo en este lugar. Por eso los judíos hacían eso, ¿no? Que donde estuvieran miraban hacia Jerusalén y oraban. O sea, en su acto de fe de mirar hacia Jerusalén, en dirección hacia ese lugar, estuvieran incluso fuera del país, ¿cierto? Era, Señor, yo reconozco que tus oídos están allá está Dios. ¿Sí? Si yo sé que mi esposa está en la cocina, pues yo hablo un tono de voz que me escuche hasta la cocina. Si sé que está un poco más lejos, pues me toca hablar un poquito más duro. Bueno, con Dios no tenemos ese lío, ¿no? Pero sí sabemos que los oídos de Dios están atentos a la voz de sus hijos, de su pueblo. Entonces, eso es importante para nosotros, porque eso es parte del avivamiento. Eso es saber que tenemos un papá que atiende a nuestra oración. El otro pasaje es el de Job, porque en Job dice, creo que es capítulo 21, ¿no? Entra en amistad con Dios. Entonces dice, y orarás a Él y te oirá. Creo que es fascinante leer eso. Y lo otro es que el oír de Dios, nosotros lo condicionamos. Ya. Si Dios me responde positivo a lo que yo le hablé, entonces Dios sí me oyó. Pero si Dios no me responde, eso Dios no me oyó. Ya. Y entonces condicionamos el que Dios me escucha o no me escucha conforme a su respuesta. Claro. Entonces, si yo no conozco a Dios, puedo hacer oraciones o peticiones que Él no va a responder porque estoy orando mal. Señor, quítale la rebeldía a mi hijo. Señor, transforma a mi esposo. Y el Señor dice, ¿y tú? Tu papel. La respuesta de Dios a esa oración es que Dios dio padres a los hijos para que los hijos no lleguen a ser rebeldes, porque ese bebé que usted cargó en sus brazos recién nacido venía a 0 kilómetros. No sabía mentir, no sabía muchas cosas. Sí, claro. Pero nosotros le enseñamos a ellos a no obedecer nosotros en la manera como los criamos. Entonces, Dios no puede venir a quitar una rebeldía. Estoy poniendo un par de ejemplos muy comunes. Sí, claro. Porque creemos que Dios no nos escucha porque el chino sigue rebelde, pero lo que Dios está respondiendo es ¿qué estás haciendo para corregir tu actuar de autoridad para que tu hijo entienda y entre en esa humildad, en esa obediencia? Transforma a mi esposo. Entonces voy a la Biblia, Dios me habla claritico, dice que las esposas harán que sus esposos se conviertan a Dios por su comportamiento, por su conducta casta y decorosa. Entonces, ¿cómo me expreso de mi esposo con las visitas, con la familia, con las personas? ¿Cómo me expreso con mi esposo? Dice allá y llamándole señora, Sara, ¿no? No, pero yo qué me decís con el feminismo ahorita metido dentro de la iglesia. Entonces, un esposo bien maltratado, bien puesto por debajo, no honrado, pues ese esposo no va a poder ser transformado porque yo mismo soy el factor de que no haya ese cambio. Pero quiero
que Dios me escuche una oración mal hecha. Contraria. Entonces, también es algo Lo que llamamos oraciones contrarias. Necesitamos al revés de la voluntad de Dios. Necesitamos ser muy, muy conscientes en que Dios siempre nos escucha, pero hay 3 formas en que Él responde. ¿Sí? ¿No? O espere. Me haces pensar que, bueno, hace muchos años vino un muchacho, ¿no? Me dice, venga, demonios, ¿no? Es que yo soy ateo. Ok. Yo le dije, ok, te felicito, eres ateo, te felicito. ¿Por qué eres ateo? ¿Por qué crees que eres ateo? ¿Por qué decidiste ser ateo? Me dicen, la verdad es que mi mamá sí me llevó a la iglesia cuando yo era más joven, más niño. Yo le pedí a Dios algo y Dios no me contestó. Yo, ok, listo, bien. O sea, Dios no te contestó, por tanto para ti Dios no existe. Y creo que mucha gente cree igual, ¿no? Entonces le dije, bueno, ok, si yo tomo mi celular, en una época estaban iniciando los celulares, hasta ahora, si tomo mi celular y te llamo y no me contestas, o sea que tú no existes. Dijo, ay no, ¿cómo así? Entonces, usted no está cuestionando que Dios existe. Usted está cuestionando que Dios no le cumplió los caprichos. Pues a veces creo que muchos de nosotros no hacemos oración, exponemos caprichos. Es lo que dice la escritura, ¿no? Pedimos y pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Entonces, si usted pide mal, no crea que Dios lo va a oír. Y eso también es un punto, porque pues así como decimos, bueno, nos alineamos con la voluntad de Dios para que Dios nos oiga, pues también evitemos hacer oraciones absurdas, cosas que Dios no va a responder, que Dios dice, sabe que de esto sí no me pida. De hecho, encontramos eso en la Biblia varias veces donde Dios dijo, ¿sabe qué, Señor? No, por ejemplo, María y Aarón deshonran la autoridad. Deshonraron la autoridad. Y cuando Aarón dice a Moisés, Moisés, por favor, dígale a Dios que mire que no, que mi hermanita va a quedar toda leprosa. Dios dijo, no, señor, si su papá hubiera escupido en su cara, sería inmunda 7 días. Oiga, tremendo. O sea, Dios dijo, qué pena, tengo orejas de pescado. En eso no la voy a escuchar. Y muchas veces mandó a personas diciendo, mire, si Samuel o mándenme a Samuel, mándenme a quien quiera, no los voy a escuchar. A veces hacemos cosas, ¿cierto? Que hacen que Dios diga, qué pena, pero no voy a respaldar eso en absoluto, ¿cierto? Ahora, hablemos un poquito del versículo, un poquito más. Yo creo que estamos en el verso 149, dice, oye mi voz conforme a tu misericordia. Bueno, creo que eso es importantísimo, el elemento misericordia ahí, porque a veces incluso pedimos mal. Pedimos como teniendo derecho. Wow. Como si nosotros realmente por tener ese papá pudiéramos hacer de ese hablar con Dios o de ese oír de Dios exactamente lo contrario a lo que acabaste de expresar. Sí. Que Él tiene que escuchar y tiene que hacer porque yo soy su hijo. O porque tengo fe. O por las condiciones que yo considero que Él debe hacer y oírme. Y esa actitud altiva, altanera, grosera, imponente, donde quiero que Dios me escuche como si Él fuera mi sirviente, que tiene que servirme como yo digo. Y es más, uso sus propias palabras, como decimos ahora, enrostrándole lo que Él dice, para que Él entonces actúe a favor de nosotros. Oramos como Mafalda, ¿no? Con la cartelera, sí, tenemos reclamos. Y eso significa que no conozco a Dios. Eso significa que Dios no es Dios, el Señor, el que manda, el que fue el que me creó. Él es el que tiene el dominio total de todo cuanto existe y cuanto hay. ¿Soy yo responsable de las consecuencias de mis actos? ¿Estoy viviendo esa respuesta a mis malas decisiones y ahora quiero es que Dios venga y limpie mi reguero? ¿Con qué conciencia voy a que Dios me escuche?
Y entonces su palabra no está hecha para enrostrársela, su palabra está hecha para que yo reflexione y tenga claro cómo es que Él quiere oírme, qué es lo que Él quiere de mí. Así como tengo libertad para hablar de lo bueno, de lo feo, de lo difícil, de lo que realmente no debiera ser en un cristiano, porque es que usted como ahora de esa manera, y tengo la libertad de ser yo mismo para hablarle en humildad, en sumisión, con la conciencia de que Él sabe más que yo. Entonces, no puedo tener la otra actitud. De la misma manera no puedo entrar en esa altivez, en ese dominio de hasta lo que Él ha dicho, venir y hacerlo a mi manera. Entonces, ¿cómo querer ser escuchados así? Hay una escena en la Biblia, por favor, piensen en esta escena, porque es súper importante. David ha pecado censando al pueblo. Dios envía su ángel y viene con la espada desenvainada acabando con todo. Allá viene el papá tumbando los muebles. Ese señor viene enfurecido. Pero ahí viene el ángel de Jehová destruyendo y llega un momento en que se detiene. Uno pregunta, ¿por qué se detiene? Entonces, hay una sola cosa que detiene a Dios. Se llama el temor. Cuando alguien tiene un verdadero temor de Dios, Dios dice, venga, usted sí me tiene, con usted podemos hablar con usted. Y claro, allá está ese hombre en ese campo con sus hijos, temen a Dios y Dios se detiene. Y David mira que el ángel de Dios se detiene y dice, wow, ese es el momento de hablar. O sea, cuando mi mamá esté tranquila, ahí sí le hablamos. Si sigue de mal genio, no le hable porque le pone la chancla en la cabeza. ¿Entendió David algo? Va, ofrece sacrificio, aprovechó el momento de tranquilidad, de respiro de Dios y puso un precedente. De hecho, ahí fue donde se construyó el templo de Jerusalén. Y es muy interesante pensar en eso. Creo que a veces oramos sin temor de Dios, sin entender su grandeza, sin entender su poder, sin entender su amor, sin entender su misericordia, sin entender quién es Él. Y entonces pedimos cosas que contrarían sus atributos, su carácter, su voluntad. Y pretendemos encima de todo hacerlo de mala manera, ¿no? Entonces reclame, yo pido ángeles y Espíritu Santo, muévete acá y muévete allá. Esa forma que nos han enseñado hoy tan terrible de hablar con Dios, como si Dios fuera cualquier cosa. No, Él es nuestro papá, Él es nuestro Señor. Y creo que Él nos oye siempre y cuando le hablemos en el tono que corresponde, ¿no? La mamá dice, no, a ver, papito, bájale un poquito sí, no me haga pataletica, ¿no? Y lo oigo, porque estamos hablando de ese oír, de ese oír de Dios, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso con el avivamiento? El avivamiento es la vida de Dios en mí. El avivamiento, en este caso específico de lo que estamos hablando, es esa relación y esa comunión íntima con Dios. ¿Qué oraciones oye Dios? Sería la pregunta. Sí. ¿Cuáles serían las charlas que a Dios le son muy agradables? Y considerando todo lo que se ha dicho, que Dios sabe más y todo lo sabe que yo mismo, es esa actitud de encontrar su corazón, su voluntad para el momento en que yo estoy viviendo. Y eso me va a hacer vivir para Él y eso va a hacer que Él viva en mí y el avivamiento se dé. Lo explico de esta manera. Puedo yo ir a pedir a Dios algo, pero ¿por qué no me detengo? Y más bien, ¿tú qué quieres que yo haga? Miren que Pablo conocía absolutamente toda la escritura. Pablo era un hombre docto en lo que Dios decía, sabía lo que Dios quería, su voluntad en su palabra, pero cuando él tiene un encuentro de esa manera tan fuerte con el Señor, face to face, y le dice, Señor, o sea, el Dios que hasta aquí conocí, no es este que estoy encontrando ahora, porque cuando nos acostumbramos a tener una relación, Dios se va engrandeciendo. Sí. Eso es avivamiento. Dios está viendo cómo Él es. Y entonces puedo ir a Dios a decirle solamente
Señora, a mí me gustaría esto y esto y esto. Pero ¿y tú? ¿Qué quieres tú que yo haga? Y esa oración siempre tendrá una respuesta. Dios la oye perfectamente. Y eso es avivamiento, dejar a Dios ser Dios. Aquí donde vivimos todavía hay mucha parte de esa cultura antigua de los padres, de los abuelos. Y hay una frase muy bonita y es, mande nomás. Mande nomás. Me parece fascinante esa frase, ¿no? Que a veces venimos a orar Señor, mire, aquí todos nuestros pliegos de peticiones y muy pocos de nosotros venimos orando como la oración que Jesús nos enseñó. Señor, hágase tu voluntad. O sea, no vengo a orar para torcerle el brazo a Dios. Vengo a orar para que Dios me mueva a mí en lo que yo tengo que hacer. Porque tenemos una pregunta planteada hoy es, ¿cómo orar por un avivamiento? Y yo pienso ¿qué es lo que Dios quiere oír? Que tú acabas de plantear esa pregunta, me parece fascinante, porque la Biblia habla, por ejemplo, que cuando nosotros como pareja tenemos inconvenientes, dice que nuestras oraciones son estorbadas. Yo pienso, ¿por qué son estorbadas? Y pues siempre que hemos tenido, pues, digamos, conflictos, por ejemplo, aquí con mi esposa, con cualquier pareja, surge algo, ¿no? Y es como que yo me voy a arrodillar a orar, a hablar con Dios, y Dios dice, sí, pero usted tiene una conversación pendiente primero con su esposa. Sí, o sea, vaya, arregle eso y con mucho gusto vuelve y charlamos de lo suyo. Creo que orar por avivamiento no es, Señor, trae un avivamiento. No, ¿qué quiere oír Dios para producir un avivamiento? Pues Juan el Bautista lo dice muy sencillo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se acerca. Dios quiere oír a un pueblo, dice que el pueblo venía y era bautizado por Juan en el Jordán y entraban al agua confesando sus pecados. Entonces, no es que pedimos avivamiento por pedir avivamiento. No, es que lo que va a hacer que el avivamiento entre es la confesión de nuestros pecados. No el Señor, quítanos ese gobierno maligno que tenemos de encima. No, eso no es primero. Lo primero es por qué nos ganamos ese gobierno nosotros todos. Porque todos hemos hecho. Y entonces, si empezamos a hacer la oración correcta, también vamos a tener la respuesta de Dios precisa. Esa parte de avivamiento que es la principal, saber cada vez que yo voy a hablar con Dios en qué posición estoy, real. Sí. Jesús nos perdonó, nos hizo hijos de Dios, nos reconcilió. Si somos nacidos de nuevo, nos regeneró. Pero esa misericordia que debe estar siempre presente porque somos pecadores. Sí, ya somos hijos de Dios, ya tenemos unos derechos, muchas cosas han pasado en nuestra vida, pero cuando llego al Todopoderoso, al Creador de todo, hay en mí una humillación, una humildad hacia Él y un reconocimiento de su misericordia, porque yo no tenía por qué haber sido perdonado, yo no tenía por qué haber sido hecho hijo de Él no tenía por qué haberme mirado si yo siempre he vivido o vivía para mis deleites. Y hoy como hijos de Dios queremos seguir en las mismas. Y lo más tremendo es que Dios dice en su palabra que no oye a los pecadores. En su misericordia no me da lo que yo merezco. A veces hacemos oraciones, queremos que Él nos escuche y realmente cuando Él no nos da la respuesta que queremos es porque eso es lo que nos beneficia. Señor, es que se salve, yo no quiero que se muera, Señor, decretamos que la muerte se va. Y si es el tiempo de partir, pero es que es un joven, pero es que es un niño, pero es... Esa es nuestra manera de ver la vida. Pero Dios ve, avivamiento es ver la vida como Dios la ve, como quiere hacer su voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Es una oración que va a llevar a la persona a estar en la voluntad de Dios, a vivir la voluntad de Dios y a tener una comunión con Él. No me gustó que te lo llevaras, no me gustó que no lo sanaras, pero era que tú podías hacerlo y Dios te escucha. Pero también te va a llevar a su palabra, a concluir que Él sabe lo que hace, que Él es el soberano, que ve más allá de lo que nosotros vemos. Muchas vidas son truncadas porque después la van a embarrar, se van a apartar de Dios. Prefiere Él llevárselos a su presencia
y evitarles un dolor a sus familiares y a ellos mismos de estar mal en esta tierra. Entonces, digamos que Dios nos oye todo el tiempo, todo el tiempo Dios nos oye, pero tengamos en cuenta que actuará en misericordia. No somos dignos, no somos quienes, pero Él hará lo mejor por nosotros. En mi libro Tiempo de Avivamiento tocó un poquito eso y creo que con eso podemos terminar, porque el versículo termina diciendo: vivifícame conforme a tu juicio, y pienso yo en esa palabra juicio, ahí puesta, es como cuando usted está jugando pinball, ¿no? Aquí hay un palito, aquí hay otro palito, y la bolita pega contra ese palito. Es lo que llamamos un punto de inflexión. Obliga a que haya un movimiento. Entonces, el avivamiento es, en esencia, como ese palito. Nosotros chocamos contra algo, las situaciones, lo que estamos viviendo, y eso obliga a un movimiento, a un cambio, a un giro en la historia, ¿no? Entonces Ana no tiene hijos y viene a Dios, y una vez, y viene dos, y viene tres, y lo que se entiende con el significado del nombre Ana, que es lo que hablo en mi libro, es Tiempo de Avivamiento, es que es como que está pidiendo de mala manera. Eso significaría más o menos algo, ¿no? Está pidiendo de mala manera. Está enojada, está mal, está en una mala actitud. Pero ella en algún momento entiende algo. Venga, yo le estoy pidiendo a Dios algo que yo quiero. ¿Por qué no pedirle a Dios algo que Dios quiera? Y entonces ella pide a Dios un Samuel, pide a Dios alguien que oiga a Dios, alguien que obedezca a Dios. Señor, dame un hijo que te obedezca. Le acaba de pedir a Dios algo que en medio de la historia, terminando el libro de Jueces, se necesita, porque allá nadie está escuchando a Dios. Pero si se levanta un Samuel, alguien que pueda hacer un juicio, un juez, entonces se levanta un juez. Dios quería traer un juez. Pídeme un juez. ¿Sí? Entonces, como el papá que dice: bueno, tengo ganas de helado. ¿Usted qué quiere? Lo está diciendo de forma implícita, ¿no? Yo también quiero helado. Nos pusimos de acuerdo, entonces Dios va a atender a esa oración de forma inmediata. Así que Ana supo lo que Dios quería y le pidió a Dios lo que él quería. Un Samuel para poder ser un punto de inflexión, para poder ser un juez, para poder cambiar el rumbo de la historia. Entonces, si nosotros lo hacemos de esa manera, aprendemos a encontrar lo que Dios quiere, y ahora aseguramos que la oración tenga respuesta. Oigan, nuestros amigos de Conexión Radio, nosotros podemos aquí definitivamente pasar horas enteras si queremos aquí hablando un poco sobre la voluntad de Dios. Hay tantos versículos también. Por eso ustedes me ven mover los ojos para allá y para acá, porque estoy pensando en muchas cosas. Yo estoy seguro que mi esposa también, con su experiencia de vida, en ministerio, acompañando a otros, viendo tantas cosas, que a veces hacemos unas oraciones ridículas y como que uno dice: uy, pero funcionó rápido. ¿Pero por qué funcionaría rápido? Porque iba sin darte cuenta con la voluntad de Dios. Creo que hoy ha salido un programa para que aprendamos a orar. Sí. Y no tuve ese título, pero relacionarnos con Dios nos llama a orar. Esa es la forma de relacionarnos con Él, y Él está fascinado de escucharnos, y es el reto para que hablemos más con Dios de una manera diferente. Yo aportaría: sea curioso para orar. Yo me crié con una mujer, la llamaban la vieja diamantina, le decían, honro su nombre, su apellido, la vieja diamantina. Ella decía: venga, mijito, vamos a orar un momentico, era 3 horas. A las 3 horas nos parábamos, decíamos: Dios, gracias por tu presencia, tu gloria. Habíamos cantado, orado, intercedido por otros, bueno, eso de todo. Y uno iba a su casa a la hora del almuerzo, a la hora de las 11 del desayuno, y era igual. Ella estaba todo el tiempo hablando con Dios. Dios, gracias por este pan que vamos aquí a compartir, y todo. Bye, gracias por la cama que estoy tendiendo. Todo el tiempo estaba hablando con Dios. Creo que esa es la invitación. Hablemos con Dios con todo nuestro corazón. Tenemos tanto que aprender de Él, tenemos tanto que Él quiere compartir con nosotros. Dispongámonos a eso. Nuestros amigos de Conexión Radio, 20
también de @reedificando ministerios, es tiempo de avivamiento. Gracias por el apoyo que también nos dan, por sus comentarios, por sus aportes. También algunas personas aportan también a nuestros ministerios económicamente y agradecemos a Dios por eso. Los que nos apoyan con nuestra literatura. Dios les bendiga y bueno, tengan una muy buena semana. Es tiempo de avivamiento. Bendiciones.